Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buonasera. No importa la hora en que usted esté viendo esto, saludos. Voy a hacer una reacción que me están pidiendo hace tanto tiempo de el famoso Dimash Kudaibergen. Yo les tengo que recordar que yo soy un admirador de este caballero, yo me considero un dear. Han salido unas cuantas canciones de él y voy a aprovechar para agarrar una de ellas, que es de las más recientes, a ver qué les parece y qué tal nos va. Esta se llama Give Me Love, Dame Amor. Vamos a ver. Una de las cosas que más me encanta de este caballero es que el tipo tiene un drama en su interpretación que me fascina. Estamos viéndolo en un semioscuro con un perfil iluminado, pero está mirando el lado opuesto del micrófono, como quien se está preparando para lo que va a cantar. Y eso me encanta. Esa es una de las cosas que me gusta de Dimash. Estos graves de él me encantan. Todavía sé que baja mucho más. Pero empieza la canción, tiene la mano metida en el bolsillo como quien está hablando de un tema casual. Y entre paréntesis, quiero la ropa que tiene puesta acá. La chaqueta está espectacular. Y los pantalones también son como, no es blanco, pero no es plateado, pero no es gris, pero no es perlado. Y el botón tiene una forma muy particular de abrocharse, así que... Cuando uno ve un cantante, fíjense la suavidad con la que él está moviendo sus expresiones de mirada. Sin embargo, lo que llamamos el tercer ojo, fíjense cómo hay una intensidad, aunque no hay mucho volumen, en la intención de lo que está diciendo. Claro. Acaba de brincar a un falseto. Cuando un cantante no vibra su voz, o sea, cuando toca la voz firme, es cuando más destreza vocal tiene. El vibrato es un adorno, pero también es una garantía de que te mantienes afinado. Porque si esta es la nota que hay que tocar y esta es la nota que hay que tocar, el vibrato hace esto. Entonces, lo que hace es que nos asegura que vamos a estar afinados porque estamos subiendo y bajando. Pero cuando tú tienes que tocar directo la nota y no la vibras, pues ahí es que hay absoluto control del instrumento. Es como el viaje del falseto. Fíjense cómo va de la media voz a la voz de falseto, a esa voz que es casi de soprano. Es, una vez más, ¿verdad? Siempre lo digo, es un dominio absoluto de instrumento. Y como bien dijo el tenor puertorriqueño, el instrumento de él lo hace de forma horizontal, no es vertical. Así que ahí tengo que agradecerle a Joel Prieto que me dio esa guía y desde entonces la agarro. Eso es puramente pop. Eso es un estilo bien pop, que es lo que lo hace a él tan pertinente, porque su voz es bien lírica, pero su interpretación, a pesar de que el instrumento está calibrado de forma lírica, es una interpretación que es fácil de digerir, se nos hace fácil de entenderla. Por eso lo llamamos pop. Noten cómo él mira y en su mirada está la intensidad. Y paréntesis, quiero comprarme la chaqueta, está espectacular.
Mucha respiración de pecho. Pecho. Pecho respirado. Pecho. Pecho. Fuerza de pecho, muy bien. Y hay que reconocer que Dimash tiene una conexión entre sus manos y su interpretación. Él da mucha instrucción. Que mi visión es que esa interpretación un poco es al director, porque la mano es parte de su interpretación. Así que fíjense que siempre el director está pendiente de dónde están las manos de él. Y eso pues es parte del performance. Y hay que reconocer que en sus grabaciones también está muy bien cuidado el aspecto de iluminación, de fotografía, más allá del audio, el video. Es espectacular la iluminación, pero claro, los asiáticos tienen esto súper bien mangada, la tecnología y la iluminación, y la tecnología se ve espectacular. Pero estamos viendo ahora una toma cenital, que es desde arriba, que le da mucho drama, y él está cantando en un cuadrado perfecto, así que hay mucha simbología, y es una canción que le está pidiendo al destino, entiéndase, al mundo, al cosmos, que le dé amor. De ahí viene el nombre de la canción, Give Me Love. Es un pedido de amor no solamente al ser humano, es a toda la existencia. Y eso lo hace todavía más grande. A viva voce. Mira, mira, mira. Ahí se le va a ver esa vena trepada cuando tú estás cantando con fuerza, se te trepa esta vena. Entonces esa yugular se ve ahí poderosa, y eso es energía que está enviando ese corazón, aire que está abriendo a través de ese diafragma para que esa voz salga con la fuerza que tiene que salir. Lírico. Espectacular esa toma. Sube de tono. Y él sube. Está subiendo la tarima. Que claro, es a propósito. La posición de él, pecho abierto. Están cayendo del cielo, del techo. Mira. Subió de tono, pero está en grave. Pecho. Qué espectáculo este tipo. Talento. A viva voce. Es que él, en la sutileza de los detalles, es que tú te das cuenta de la complejidad de su disciplina y de la amplitud de su destreza. Hay muchos detalles que están pasando que son tan rápidos que se me hace difícil señalarlos todos, pero hay una mezcla de técnica vocal, pero hay una mezcla de sentimiento, pero también está presente el estilo pop comercial moderno. Este tipo está fuera de liga. Yo no sé si son loqueras mías, pero cuando tú le veo los dientes en muchas tomas cercanas a su cara, y como que todavía tiene dientes de niño, no te crees que es un adulto. Tiene como una dentadura aún de un niño. Y entonces está súper cool. Este chamaco está súper cool. Espectacular.
Cuando usted ve que un artista se estira, se separa el micrófono de la boca, en el caso de él no es show business, en el caso de él es proyección, porque lo que está tirando por su garganta, lo que está saliendo de su instrumento vocal, es tan fuerte que él está haciéndole un favor al sonidista y se está alejando para evitar que el sonidista tenga que bajar y que haya una distorsión en lo que nosotros estemos escuchando a la hora de reproducirlo. Así que una vez más, ¿verdad? El maestro nos sigue dando cátedra a nosotros. Eso que les estaba diciendo del juego de voces, eso es típico de la música pop y ahí estamos viendo una vez más el dominio que tiene este caballero. Así que, ¿qué puedo decir? Una vez más, Give Me Love, una pieza espectacular, de las más recientes que ha sacado Dimash Kudaibergen y me la he disfrutado como estoy seguro que se la han disfrutado todos ustedes. Déjenme saber qué piensan de lo que estoy diciendo y cuál quieren ustedes que yo reaccione en mi próxima reacción. De todas maneras, seguimos disfrutando de Dimash. Nos vemos en la próxima.